Voto particular en contra del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción en el punto número 17 del orden del día, relativo a la iniciativa preferente con proyecto de decreto, mediante la cual se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Diputada Daniela Rubio Avilés, presidenta de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones, del segundo año del ejercicio constitucional de la 15ª legislatura. Honorable Asamblea, la suscrita diputada Milena Paola Quiroga Romero, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 127, fracción 3 y 146 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, presento en mi calidad de secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción el siguiente voto particular sobre el proyecto resolutivo que contiene el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la ley reglamentaria. Antecedentes. En la sesión pública ordinaria del pasado 5 de septiembre se presentó ante este pleno una iniciativa de trámite preferente por las diputadas María Petra Juárez Maceda, la diputada Milena Paola Quiroga Romero, la diputada María Rosalba Rodríguez López, los diputados Humberto Arce Cordero, el diputado Marcelo Armenta y Esteban Ojeda Ramírez, integrantes de la fracción de Morena, la diputada Mercedes Maciel Ortiz del Partido del Trabajo, la diputada y el diputado sin partido Soledad Saldaña Bañales y Homero González, mediante la cual se proponen hacer una serie de reformas a la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo para que ya no haya sesiones secretas y que el presupuesto del Congreso se discuta en una sesión pública. Mi voto es en contra, en virtud de que la argumentación del dictamen que acabamos de escuchar y que consta de casi, un poco más de 32 hojas, para declarar improcedentes las propuestas legislativas que contienen la iniciativa que se le dio origen, en realidad lo que hacen es eludir la mayoría de sus partes las consideraciones del derecho correctas y pertinentes. Primeramente quiero mencionar en resumen lo que nosotros propusimos en esta iniciativa. Fueron 5 reformas. La primera es la previsión expresa respecto a la obligación y responsabilidad de los diputados y las diputadas, es decir, se le agregó en un artículo de la ley reglamentaria que los diputados y las diputadas deberán cumplir estrictamente con la ley reglamentaria. Eso que se agregó tampoco procedió. La segunda reforma que propusimos fue la previsión expresa de que el proyecto del presupuesto de egresos esté debidamente desglosado conforme a las disposiciones de la ley de presupuesto. Un ejemplo es en la ley reglamentaria, en el artículo 55, dice que son facultades de la Comisión de Cuenta y Administración. Actualmente dice presentar para su aprobación en sesión privada dentro de la primera quincena del mes de octubre de cada año, o sea que ya la van a presentar, el presupuesto. Y nosotros lo que propusimos es modificar esa palabra privada para que sea pública y que la Comisión de Cuenta y Administración presente en el Pleno, en una sesión pública, su propuesta de presupuesto
para que todos lo podamos discutir de manera pública. Además de presentar que sea pública, también solicitamos que sea debidamente desglosada. Es decir, cuando se recibe el paquete de presupuesto, viene el desglose del gobierno del Estado, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de las secretarías, etcétera. El desglose de aquí del Congreso del Estado no viene. Por ejemplo, en el presupuesto para el 2019 venía únicamente Poder Legislativo 230 millones. Bueno, ¿pero en qué? ¿Cuánto es para el capítulo 1000 de personal? ¿Cuánto es para el capítulo 2000 de materiales? ¿Cuánto es para el capítulo 3000 de oficialía mayor? ¿Cuánto para finanzas? ¿Cuánto para la Junta de Gobierno? ¿Cuánto? Entonces, como no viene desglosado, como ya lo dice algunas leyes, decidimos incluirlo aquí en la ley reglamentaria del Congreso para que además de que sea pública, también sea debidamente desglosado. Pero bueno, eso pues tampoco procedió. Tercero, que entre las obligaciones particulares de transparencia y acceso a la información pública, el Congreso esté obligado a informar el presupuesto de la legislatura debidamente desglosado. Cuarto, que por regla general, todos los asuntos que se analicen, se discutan y se voten en este Congreso se desahoguen en sesiones públicas y que solo por excepción sean tratados algunos asuntos en sesiones privadas. Es decir, no estamos pidiendo que todo, sin excepción, sea público. Hay temas que se tratan de personal que por respeto a los mismos se hacen en sesiones privadas, también para no exponer la vida laboral o particular de ciertas personas. En ese sentido, nosotros no pedimos que se hiciera en sesión pública, seguimos defendiendo la postura de que esa se haga en sesión privada. Y quinto, en cuanto al ejercicio del derecho a la información pública y la de su restricción mediante la figura de la información reservada, el Pleno del Congreso aprueba todo lo que tiene que ver con su clasificación, administración, resguardo, conservación y preservación en sesión pública y no en sesión privada. En fin, este dictamen que leyeron de más de 32 hojas desestima de manera absoluta todas y cada una de las reformas y adiciones contenidas en la iniciativa que la fracción de Morena y sus aliados presentamos con argumentos contradictorios y desvinculados con las propuestas. Por una parte, refiere de manera central que no es procedente establecer expresamente en nuestra ley reglamentaria la previsión expresa respecto a la obligación y responsabilidad de diputadas y diputados de cumplir estrictamente con la misma, pues una de las características de toda ley es su coercibilidad y además porque quienes integramos esta legislatura, y así lo manifiesta las comisiones que dictaminaron negativo, porque dice que además quienes integramos esta legislatura protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, la del Estado y las leyes que de ella emanen. Ciertamente los 21 diputados cuando tomamos protesta, protestamos cumplir la Constitución Federal, el Estado y todas las leyes que nos rigen a los subcalifornianos. En este punto, yo preguntaría si fuera cierto lo que dice el dictamen, es decir,
Estamos cumpliendo estrictamente y conforme a la protesta que hicimos los 21 diputados con lo que dispone el artículo 120 de la Constitución Política Federal, 127 de la Constitución Política Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Voy a leer nada más una de las partes más importantes que dice el artículo 127, que nosotros protestamos guardar y respetar. Lo manifiesto porque es lo que las dictaminadoras manifestaron en su dictamen, por lo tanto, pues hay que hacer mención. Dice el artículo 127 de la Constitución: los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, es decir, nosotros como Baja California Sur, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones, organismos autónomos y cualquier ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos. Y en la fracción 2 de ese artículo 127 que acabo de leer de la Constitución Federal, el que todos protestamos respetar como lo manifiestan las dictaminadoras, dice en la fracción 2: ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. También dice la fracción quinta que las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. También dice el sexto: el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, como en este caso es el Congreso de Baja California Sur, debemos expedir leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas. Por eso es que Baja California Sur se emitió una ley de remuneraciones de los servidores públicos, la cual también juramos respetar y resguardar en el ejercicio de nosotros como diputados. En la ley de remuneraciones dice el artículo 9 que los presupuestos de egresos, como el que se tiene que aprobar aquí del Congreso a más tardar la segunda semana de octubre, o sea ya casi, dice que no contemplarán compensaciones, bonos o incentivos económicos durante el encargo o por conclusión del mandato o gestión de los servidores públicos que presten sus servicios, ni podrán ser modificados para cubrirlos. Este supuesto no aplica para los servidores públicos de base. Bueno, nosotros diputados pues no somos de base, ¿no? Y también dice el artículo 11 que ninguna remuneración deberá ser mayor que la del presidente de la República. Entonces, habiendo dado lectura a esto, pregunto yo a las compañeras y compañeros diputados si estamos cumpliendo estrictamente y conforme a la protesta que hicimos con esta Constitución Federal y estatal, como lo manifiestan las dictaminadoras. Estamos cumpliendo también con lo dispuesto por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los municipios de Baja California Sur. Estamos cumpliendo con lo dispuesto por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, donde dice que no debemos de contemplar bonos, incentivos económicos durante nuestro encargo o conclusión del mismo. Pregunta también: ¿cumplimos con la Ley de Presupuesto y Control de Gasto Público en relación
a que el presupuesto de egresos del Congreso esté debidamente desglosado? Bueno, pues la respuesta la tienen ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, y yo creo que también el público que nos acompaña. Entonces, en este dictamen se considera todo lo que acabo de hacer mención, pues improcedente, pero no se explica bien por qué. O sea, ¿por qué no hacer la discusión del presupuesto público? ¿Porque juramos guardar y respetar las leyes? Pues yo creo que un dictamen, si va en sentido negativo, es decir, ¿por qué? ¿Por qué dictaminar negativo la propuesta de que sea en sesión pública? También hicimos una propuesta para que un cargo de aquí del Congreso del Estado sea por elección pública, como es el titular de la escuela de los estudios legislativos. Bien, esta también no procedió, pero no explican por qué. Hay que recordar que hicimos nosotros una reforma también y creamos una unidad de evaluación y control de vigilancia de la auditoría, en donde el titular de esa unidad le elegimos aquí en el Pleno, todos, y él trabaja aquí en el Congreso. Entonces ahí sí procede la elección pública. También se acaba de hacer una reforma para que el comisionado del Instituto de Transparencia sea electo en una sesión pública, y lo acabamos de aprobar. Pero pues en este caso, como lo presentamos, o no sé por qué, pues no, ahora no se procede que esta elección del personal sea pública. Y bien, también hay que decir que la cita que se hace al dictamen respecto al reglamento interior, si bien sirve como referencia de derecho comparado, no obliga a este Congreso a permanecer con una legislación que permita la opacidad en la elaboración, discusión y aprobación de nuestro presupuesto como poder público. Como lo dijimos antes, de cara a la ciudadanía, no debemos olvidar que estamos hablando de recursos públicos, del dinero del pueblo, no de recursos privados. Al respecto de si se puede votar por personas de manera pública, lo que manifiestan en su dictamen que no, que debe de ser en sesión privada, pues entonces deberíamos de cuestionarnos, y como lo dice el dictamen, todas aquellas en las que involucre elección de personas, entonces tendremos que reformar todo el marco jurídico para que sean privadas las sesiones en las que se desahogue la elección del comisionado del ITAI, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, titulares de la Contraloría y de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En lo personal consideramos pues que no debe de ser público, ya que la reforma que planteamos no es obstáculo para que se protejan datos personales, como de alguna forma lo mencionan en su dictamen. Entonces, compañeras y compañeros, con todo respeto, pues lamentamos que no se hubiera hecho el diálogo por parte de las comisiones dictaminadoras con los iniciadores, nosotros los que estamos aquí que iniciamos, que se hubiera hecho una mesa de trabajo, como bien dicen que respetan el Parlamento abierto. Bueno, el Parlamento abierto es darle participación a la sociedad o a los promoventes de cualquier reforma. E igualmente yo como secretaria de la Comisión de Transparencia, que también es una de las dictaminadoras, pues tampoco fui invitada a la mesa de trabajo para hacer este dictamen. Entonces yo creo que también debe haber cierto respeto político, ¿no? Independientemente de que sean 2 de 3. Entonces, en lo que respecta a nuestra propuesta de que el Congreso del Estado en particular
esté obligado a informar el presupuesto de la legislatura debidamente desglosado, las comisiones lo rechazan, a que ya no debe existir sesiones privadas también lo rechazan. Y bueno, por todo lo anterior, mi participación en esta discusión es en contra y les solicito a mis compañeras diputadas y compañeros diputados su voto en contra de este dictamen. Agradezco a las personas que están aquí presentes y a los medios de comunicación por el seguir acompañándonos en la sala de sesiones el 3 de septiembre del año 2019. Diputada Milena Paola Quiroga Romero. Gracias.